11 de los puentes que están destruidos en el subtrópico ya fueron construidos en una época en la que no hubo fenómeno del Niño. Sin embargo, se cayeron por una lluvia. ¿De qué estamos hablando cuando ejecuto obra pública? Tengo que hacer un análisis real de la amenaza. Los puentes que se fueron no fueron porque quizás la cantidad de lluvias fue mayor, como podría pasar en estos momentos. Fue porque la dimensión, la longitud del puente era menor que el cauce del río. Entonces ahí, ¿cómo yo le puedo decir, mire, por qué no hicieron en su momento? Porque tenían que haber realizado justamente los lineamientos, las políticas que enviamos, y dentro de eso, por ejemplo, el mes pasado se lanzó los estándares mínimos de prevención y mitigación, que te dice que antes de hacer obra pública analices el periodo de retorno de crecimiento de los ríos, al menos 50 años. ¿Qué hago con esto? El río en 50 años ha crecido, qué sé yo, 100 metros. ¿El puente de qué tamaño va a ser? Tendría que superar esos 100 metros para que no pueda verse destruido. Sin embargo, nosotros en las inspecciones, y nosotros eso entregamos, habían puentes que tenían una longitud inferior al cauce real del río. Entonces no se puede decir que tenemos que dar dinero para hacer obras de protección en este momento cuando está cerca el periodo, sino que en mi planificación yo tengo que tomar en cuenta mi análisis de amenazas territorial, y de esta manera protejo mi inversión pública, no pierdo puentes y sigo continuando con mi obra pública. Entonces sí hay que hacer una reflexión sobre por qué se cayeron los puentes, porque estamos hablando de una época lluviosa, intensa sí, pero no fue un fenómeno del Niño. Ahora, si se caen más puentes, ¿qué va a significar? Que hay que hacer un análisis de cómo estamos haciendo la obra pública dentro de cada municipio, porque la Secretaría no ejecuta obra pública, eso hay que estar claro. Hay relatos que en el 97-98 se manifiesta que era tanta la cantidad de agua que se veía que en cementerios se veían los féretros por la cantidad de lluvia que existió. Se hace un cálculo estimado de pérdidas de más de 2.000 millones de dólares, que en su momento representaba el 15% del Producto Interno Bruto. Esos son datos que te dicen la magnitud que podría presentarse en el país. Y entre eso hay que prepararse. Sin embargo, como hemos mencionado, tenemos poco tiempo. O sea, yo no considero o no creo, y de acuerdo también a las consultas que he hecho con mis técnicos, que por ejemplo un puente de concreto se pueda construir en este momento. ¿Por qué razón? Porque no dan las condiciones y no va a haber el tiempo suficiente para poder construir. Entonces va a tocar planificar acciones que sí puedo hacer en 2 o 3 meses.